Buenas tardes, pueblo. Bendiciones, Dios bendiga. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos que estar muy bien en Cristo Jesús. Un día más es una victoria. Estamos aquí. Imaginemos que hoy viene Cristo Jesús. Y dice que nos haya haciendo lo que deberíamos estar haciendo. ¿Verdad? Esta mañana ya propusiste en tu corazón que hoy teníamos una cita y no solamente lo propusiste, sino que hoy estás aquí, ¿verdad? Por eso dice, es una semejanza al espíritu que tenemos de nuestro Padre. Jesús, ¿qué hizo? ¿Y qué nos dijo que hiciéramos? Coge tu cruz, niégate y sígueme. Jesús cogió su cruz, se negó, pero no solamente fue de boca, ¿verdad? Imagínate que Jesús siempre hubiera dicho te obedezco Padre, pero cuando llega a la cruz y iban a hincar los clavos, hubiera dicho no, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Él no solamente habló, sino que lo realizó. Y ahí se consumó toda cosa. Qué bonito que nosotros consumemos todas nuestras acciones en alabanza racional, ¿no? Que es acudir a su casa. No simplemente de boca, ¿verdad? Sino consumar. Consumar es hacerlo efectivo en nuestra vida. ¿Amén? Como dijo el pastor, la fe triunfa sobre las tribulaciones, ¿verdad? Tenemos fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Que sin fe no vas a poder mover ni una piedra. Una piedra se trata de un problemita pequeño. Pero cuando tenemos fe, si tuvieras fe, un grano de mostaza, eso te dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete. ¿Y qué hace la montaña? La montaña se moverá. Gloria a Dios. Dice que si estamos fartos de fe, que se la pidamos. Además, recuerdo a la samaritana, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le darías y él te daría agua de vida, ¿verdad? Pero si este pozo es de nuestro padre Jacob, todo el que bebiera de este pozo volverá a tener sed, pero todo el que bebiera de mí no tendrá sed jamás. ¿Verdad? Qué bonito que hoy estemos aquí, si estás farto de fe, si tienes sed, has venido hoy al lugar correcto. Has venido hoy a la fuente verdadera que es Cristo Jesús, ¿verdad? Donde Él derrama de su palabra, derrama de su bendición, donde Él habla de su palabra, de lo que desea para su pueblo. Porque solamente nos constituye ser hijos de Dios si caminamos, si lo perseguimos, si nos congregamos como pueblo, porque Él está ahí en medio y es lo que le agrada, ¿verdad? No hay evangelio San Yo, ¿verdad? Ese evangelio de libertinaje, ¿verdad? Dios quiere que estemos unidos. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo hoy les revele cosas? Amén. Pero las cositas que el Espíritu va a revelar hoy tienen que ser para los que andan en el Espíritu. Y para no andar en el Espíritu, para no andar en otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios, debemos alinearnos al Espíritu de Papá, ¿verdad? El Espíritu de Papá, que son sus deseos. Porque a veces mezclamos cuando la bendición o la palabra de Dios la enfoco con mi vida personal. Y por eso nos va la vida como nos va. No le enfocamos en lo que desea el Señor que yo haga en su casa, en sus caminos, ni que desea Dios que yo cambie de mi vida, de mí, para poder derrotar cosas y ir creciendo en Cristo Jesús. Hay que discernir las cosas espiritualmente. Dice la palabra que esto es sabiduría de Dios. Si tú lees la palabra mismo, sin el Espíritu de Dios, ¿tú qué estás leyendo?
Una letra, un libro. Pero ¿cómo se te mata? Y a la nueva se te mata. Dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces nosotros debemos de alinearnos en el Espíritu de Dios que desea, porque a veces podemos vivir, dice que somos templo del Espíritu Santo, pero a veces puede estar el Espíritu Santo en nosotros y tener un forcejeo con él y entender la interpretación de la palabra a mi forma, ¿verdad? ¿Recordáis cuando Jesús estuvo en el desierto? 40 días de ayuno, se encontró a quién? Al feo, ¿verdad? Se encontró al feo, nunca dudes que se lo vas a encontrar. En tu dificultad, en tu prueba, va a venir el feo. Él siempre viene el primero, porque quiere darte. Le dice la palabra que tenemos que tener presente que el que resiste, huye. Entonces nuestra fe más preciada que el oro va a ser probada. Entonces cuando te venga a ti lo primero, no creas que el que está viniendo es Dios, porque tu fe está siendo probada. Pero el otro no quiere que termines la prueba. ¿Y qué te va a dar? Algo, una salida, ¿verdad? Una puerta de escape, ¿verdad? Si verdaderamente tienes hambre, convierte esas piedras en pan, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que proviene de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces el Hijo de Dios, cuando confía en la palabra de Dios, resiste al enemigo y no se deja llevar por cualquier cosa que le quieran dar. Todo lo vale, parece igual, pero no lo es. Te habla con la palabra, pero no lo es. Es un espíritu que interpreta la palabra en la carne, no discierne, no tiene el Espíritu de Dios y no va alineado en la mente de Cristo Jesús, que es darnos vida. ¿Verdad? El otro que vino a matar, a luchar, a robar, ¿verdad? Y Dios a qué vino, a darnos vida. Y vida en abundancia. Entonces, todas las revelaciones que se están dando a través de la palabra en este tiempo ya fueron predestinadas para que la pudiéramos analizar. Pero tenemos que tener presente de que siempre que nos pongamos delante del Señor, quitar toda cosa natural. ¿Recordáis antes cuando uno entraba a la presencia de un rey? No podía entrar directamente porque lo ejecutaban. Había un protocolo, ¿verdad? Y en el protocolo uno ya se iba preparando. Había hablado con uno, había hablado con otro, había hablado con otro. Y mañana me tengo que presentar delante del rey y se presentaba a pedir su petición, ¿no? Para que el rey se lo pudiera cumplir, ¿verdad? Fuera justo y fuera justo con él. A veces nos presentamos a Cristo Jesús de cualquier manera, sin una petición, sin nada que entregarle. Y eso no es lícito, porque tenemos que ver lo que quiere el Señor para su reino en mi propia vida, en tu propia vida. Por eso, siempre que vayamos a hablar con el Rey, tú tienes que tener presente que Cristo está aquí conmigo. Y Cristo tiene que decirnos algo. Dice la palabra, mi pueblo perece y perece por falta de conocimiento. Tú y yo hemos visto personas que pueden estar aquí, pero su mente está en otro lado, ¿verdad? No tienen conocimiento de quién está. No abren la boca en el tiempo que tienen que abrirla. No entregan lo que tienen que entregar. No piden ayuda cuando tienen que pedirla. Es aquí en su presencia, en su casa. Administra mi vida a través de la palabra del Señor. Mira mi dificultad, mira mi ansiedad, mira mi enfermedad, y que hoy salga en el poderoso nombre de Dios Jesús. Alinea mi espíritu al tuyo, para que andemos conforme. Ayúdame a menguar más en la carne, para que tu espíritu se haga fuerte y fuerte en mí y te obedezca. Porque el espíritu es contrario a la carne, ¿verdad? No la desea. Y la carne no desea al Espíritu. Por eso nosotros tenemos que andar conforme al Espíritu. Y una de las cosas que tenemos que ir viendo es eso. No mezclar lo secular con Cristo. A ti te viene la palabra y te dice, Dios te va a bendecir hoy, y lo primero que te viene a la mente es, Dios me va a dar cosas que quiero, me va a dar esto que quiero,
siempre los miramos con la mente de que era del otro, ¿verdad? El otro que siempre veía el valor al perfume, siempre veía el dinero. Pero el Señor fue un sabio y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te lo daréis por añadidura. Entonces, ¿por qué limpiamos el exterior del plato, del vaso y no limpiamos el interior? ¿Qué es lo que desea el Señor de nosotros? Que trabajemos el interior de nuestra vida para poder ser esos hombres de bendiciones y de bendiciones de verdad. Cuando me propongo en mi vida agradar a Dios, porque eso es buscar a Dios, eso es alinearse en los caminos de Dios, a intentar agradar a Dios. No agradar al hombre, no mirar tu propio ombligo, agradar a Dios. Ahí, si tú te lo propones, cada día puedes en una parte de tu vida agradar a Dios. Tú en tu vida tienes trabajo, tienes cosas seculares que hacer, pero esas son cosas seculares, ¿verdad? Son lícitas, son cosas carnales. Dice, todo lo carnal, todo lo que es carnal es pecado, no. Tú tienes, todo lo secular son cosas carnales, ¿verdad? El comer es algo que es de la carne o del espíritu. De la carne, ¿verdad? Pero es lícito. ¿Cómo sé yo que lo que no es lícito? Pues todo lo que el Señor prohíbe. Eso sí, eso ya no es lícito. Eso se llama pecado. Pero todo lo demás, vestirte, peinarte, agradar a tu mujer, agradar a tu esposo, son cosas carnales, ¿verdad? Pero son lícitas dentro del Señor. Pero el Señor, incluso cuando dice los hombres casados, dice, ¿acaso tú no tendrás que atender a tu mujer? ¿Verdad? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que estar alineándonos en las cosas del Señor para menguar más en la carnalidad y hacer la función de Dios, agradar a mi mujer, trabajar, son cosas seculares, pero yo quiero saber qué quiere Dios que haga en esta tierra, qué quiere que haga yo en mi vida, o qué quiere que yo le dé en mi vida, o cómo puedo prosperar en los caminos del Señor. Qué lastimoso está en Cristo Jesús y está atascado en un nivel, ¿verdad? Y un año y otro año y otro año, y no avanzar hacia adelante. Dice en 1 Corintios 2, del 14 al 16, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se hay que discernir? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que alinear todo a los caminos del Señor si verdaderamente Cristo está en ti. Porque la mente de Cristo que fue agradar al Padre, ¿verdad? Él no nada más que se preocupó de qué, de ganar almas, de testificar. Yo no vine para los justos, sino vine para los perdidos, ¿verdad? Nos preocupamos de esos intereses. Pues esa es la mente que quiere Cristo. Siempre Él quiere que hablemos de lo eterno. Fuimos comprados con precio de sangre, ya no nos pertenecemos, dice la palabra. ¿A quién le pertenecemos? Nosotros rápidamente decimos, yo fui comprado con precio de sangre. Yo mismo declaro, Él murió por mí, ¿verdad? Y me dio una nueva vida en Él. ¿Cambió tu vida? Aleluya. Aleluya, que cambiara. Lo malo es que siguiéramos igual. Somos templo del Espíritu Santo.
Y es una ignorancia que a veces el cristiano dice, volvemos a repetir lo mismo, el pueblo perece por falta de conocimiento. Somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no vive allí. Nosotros. Aquí. Dentro. Todos tenemos una parte de nuestro Padre dentro de nosotros. O todavía podemos estar en Cristo Jesús ignorándolo. Que el Espíritu está aquí, que el Espíritu está allí, que el Espíritu lo tiene el hermano, la hermanita, pero no lo tengo yo. El Espíritu está dentro de ti en el momento que tú recibes a Cristo Jesús en tu vida, ¡pum! Eres sellado, ¿verdad? Tú lo recibiste, ¿verdad? Amén. No solamente lo recibiste, te bautizaste. Amén. Aleluya. Decidiste seguir los caminos del Señor, ¿verdad? El Espíritu está dentro de ti. Y como está dentro de ti, pregúntale al Espíritu de Dios qué quiere el Espíritu hacer contigo. ¿Recordáis la semana pasada en el grupo que estuvimos en casa? ¿Quién estuvo en casa la semana pasada? Estuvimos en casa que estuvimos hablando sobre, cogimos un guante y que el Espíritu Santo entra dentro del guante y se mueve. Entonces cuando nosotros nos alineamos a la mente de Dios, somos ese guante y el Espíritu se mueve a su antojo. ¿Y cómo se va a mover el Espíritu de Dios? Ganando siempre almas para Cristo, predicando de su palabra. David decía, ayúdame a contar los días de mi vida. Ayúdame a saber contarlo, para no estar aquí perdiendo el tiempo. Ayúdame a saber contarlo. Que nuestra vida en Cristo Jesús sea fructífera y fructífera en Él, ¿verdad? Por eso no podemos ignorar que somos templo y templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo ya no te pertenece, sino que tienes que hacer las funciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Primera de Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Repetimos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aquí hay 4 ignorancias, ¿verdad? Una, que son templos del Espíritu Santo. Lo que hemos dicho. El Espíritu lo lleva el hermano, la hermanita no lo llevo yo, ¿no? El Espíritu va contigo y se mete contigo en tu casa y duermes con él y va al baño contigo. El Espíritu todo lo ves porque está en ti. Segunda ignorancia, de no saber que lo tienen dentro, no está fuera, está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios. Todavía ignoran quién se lo puso. No proviene, no. O ignoráis que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, fue puesto por Dios en nuestra vida, como una atalaya, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Guiarnos al Padre, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo redarguye de toda verdad, y cuando uno quiere tirar para allá, el Espíritu Santo dice hacia el otro lado. El cuarto punto, ignoran todavía que fueron comprados con precio de sangre, que pasaron de muerte a vida. ¿Sabes quién te compró, no? ¿Tú sabes quién pertenecía antes? Al enemigo. Y el enemigo te utilizaba para matar. Primeramente tu vida. El enemigo te odia. Tú eres la imagen y semejanza de Dios. Él con todas las perlas preciosas que tenía, y siendo el tan bello y hermoso, ¿tú sabes por qué fue caído abajo? Por querer ser igual que Dios. Sin embargo, a nosotros se nos dio un galardón precioso. Nos hizo a la imagen y semejanza de Dios. Y cualquiera que cree en su corazón y le confiesa,
se constituye hijo de Dios, y eso Él no lo soporta. Eso Él no lo soporta. Por eso nosotros tenemos que entender y no coger falsificaciones. Tener la mente de Cristo, alinear las cosas de Cristo, no es hacer caso al diablo en el desierto. No es hacer un evangelio contrario al de Cristo, sino alineándonos a la mente de Dios, que no son las cosas naturales, sino que son las cosas espirituales. Una vez me vendieron a mí una Ray-Ban, y cuando llegué a casa y la leí, ponía el Ray-Ban. Me timaron, me engañaron. Me vendieron algo por bueno y era malo. Qué decepción más grande, ¿eh? Y tú sabes lo peor, pagar a precio de bueno por algo es malo. Eso hace el enemigo en nuestra vida. Te pide precios muy altos. Gracias, gracias. Te pide precios muy altos. Y Cristo se acercase gratuitamente al tono de la gracia, ¿verdad? El otro siempre demanda cosas. Alineémonos en el espíritu, seguimos en la misma línea. Si tu vida estaba mal antes, tú imagínate cómo estaría tu espíritu de antes. Porque hay cosas que tú no veías, ¿verdad? Hay cosas sobrenaturales que no vemos, pero dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y puestos celestiales que están gobernando en esta vida. Evidentemente el pecado aflora por nuestro cuerpo, por nuestras actitudes, por nuestro corazón, por nuestro caminar, pero cuando una vez hemos sido rescatados por Cristo Jesús y nuestra visión es como el águila, vemos desde lo alto, empezamos a discernir que estuvimos presos y encarcelados por aquellos espíritus que yo no veía. Pero Cristo me los desnudó. ¿Dónde me los desnudó? En la cruz. En la cruz Él desnudó todo principado, todo. Su amor, cuando me invadió y me llamó y me dijo, sal de ahí, que Él te está engañando, te está mintiendo, y empieza a desnudar de verdad, empieza a desnudarnos todo como éramos, lo que hacíamos. Éramos un pueblo pagano, un pueblo rebelde, ¿verdad? Que nos habían constituido, porque nos estaban desde nuestra niñez, el mundo trabajando con nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que el enemigo es príncipe de este mundo, ¿verdad? Se le dio un galardón, ¿verdad? Y tiene sus huestes. Porque hay gente que dice, sí, pero es que el diablo cayó, sí, el diablo cayó, no solo cayó, está amarrado. Mira la que lía y está amarrado. Pero es que cayó la tercera parte de los ángeles con él. Eso no está amarrado. Eso están obedeciendo orden. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que estar viendo que esa hueste sigue moviéndose para movernos en lo espiritual. Para cuando veamos que nuestro cuerpo se está moviendo de una forma que no es la correcta a Dios, en nuestra mente natural empezamos a decir no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que otra vez están los huestes metidos dentro de tu vida. Y empiezan a gobernar tu vida. Desechémoslo en el poderoso nombre de Jesús. Tenemos que empezar a dar fruto en Cristo Jesús. Tú eres una copa, yo soy una copa, somos un vaso en Cristo Jesús. Y no podemos permitir que este templo, que es el Espíritu Santo, se ensucie. Yo agradezco al Espíritu Santo cuando me llama y me dice, estás haciendo esto mal. Pero si no somos sensibles al Espíritu Santo, ¿cómo yo podría desechar algo de mi vida? Si yo el Espíritu lo quiero convertir a una vida secular y es contrario a la carne, son dos cosas opuestas. Pero honramos
y obedecemos y hacemos alabanza no solamente en ir a la cruz, sino en morir, en decir no a eso, en desecharlo de nuestra vida, ¿verdad? Yo cada día intento tener una victoria con Jesús y decirle gracias, Padre, por convencerme, gracias, Padre, por estar pidiéndome esto, gracias por tu paciencia, ahí lo tienes y sigamos hacia adelante, ¿verdad? Amén. Y empecemos a escuchar más las cositas de Dios, porque el Espíritu lo que quiere es que tengamos frutos, y frutos en abundancia en Él. En Lucas 13, del 6 al 9, habla de la parábola de la higuera estéril, ¿verdad? Había un hombre que tenía una higuera donde estaba sembrada en una viña, y la higuera que le pasaba que no estaba dando fruto, pero si la higuera había crecido, ¿ves? Podemos estar creciendo, podemos tener hojas frondosas, podemos tener una gran estatura, pero sin embargo no estamos dando en Cristo Jesús los frutos que deberíamos estar dando, porque no se trata de estar en la viña, no se trata de estar en la iglesia. Se trata que el dueño de la viña va a venir y quiere hallar fruto y fruto de nosotros. Y para tener los frutos de Cristo tenemos que tener el espíritu alineado a los intereses de Cristo Jesús, no a los nuestros. A veces levantamos altares porque amamos más otras cosas que las cosas de nuestro Señor, ¿verdad? Y eso es abominación, y abominación para Dios. Él espera fruto en nosotros. Quiere vernos y quiere vernos preparados, vernos con celo de su obra y sus cosas. Dios predestinó toda la sabiduría que hay en esta palabra para este tiempo. El tiempo de la revelación, el tiempo del amor, el tiempo del mejor vino que se está derramando, que es el tiempo de la gracia. Es el tiempo donde lo más vil y más despreciado de este mundo utilizaré para avergonzar a los sabios. Es tiempo de predicar su nombre. Es tiempo de hacer las funciones del Espíritu Santo. Es tiempo de alinear el Espíritu que tenemos dentro de nosotros, conforme a la mente de Dios. Trabajar primeramente con nuestra vida, después con la gente de que nos rodea en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros empleados, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 2, del 8 al 11, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, vemos que el Espíritu no lo conocían ellos, porque si lo hubiesen conocido no hubieran crucificado a Cristo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque viene una pregunta aquí: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Cosas seculares, ¿verdad? Así tampoco conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Entonces, ahí nos pone el Señor contra las cuerdas y te dice: si verdaderamente tú tienes el Espíritu de Dios, estarías escudriñando las cosas de Dios, y si tuvieras el Espíritu del hombre, estarías escudriñando las cosas que tiene el hombre. ¿Qué escudriñamos nosotros? Las cositas de Dios tenemos que escudriñar. Tenemos que preguntar, tenemos que anhelar. Tenemos todo esto implantado
en nuestro interior, para ordenar, para caminar, para planificar nuestra vida, nuestro caminar, nuestro proceder a los caminos de Dios. Lo más importante es que dice, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y después dice, tampoco conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios está en él, ¿verdad? ¿Tenemos el espíritu de Dios? Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Te preocupa la vida? ¿Te preocupan las almas? ¿Vale tanto un alma? Yo cada día le pregunto al Señor, ayúdame a entender cuánto vale un alma. ¿Cuánto vale un alma? Porque somos recipientes. Unos más feos, otros más guapos, otros más gordos. Somos recipientes. Y ahí las almas están ahí. Y almas muy dañadas y muy castigadas por el otro. Y a nosotros se nos da en nuestra mano el Evangelio. Se nos da en nuestra mano la palabra. Se nos da en nuestra mano hacer las funciones de Cristo Jesús aquí en la tierra. Liberar, sanar, restaurar, llevar su nombre para que las personas sean liberadas. ¿Lo hacemos? ¿O sigo escuchando al Espíritu del hombre? Si yo nací de nuevo en Cristo Jesús, y si el Espíritu me habla, las cosas del Espíritu debería estar haciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu escudriña todas las cosas del Padre y me las muestra, pero se las muestra a quien se lo pide, ¿verdad? Todo el que busca, ¿tú buscas? Amén. ¿Tú llamas? Entonces el Espíritu te va a mostrar lo que pasa contigo. Dice, muchas son las mías y pocos son los obreros. Yo quiero una unción del hermano, yo quiero una unción de la hermana, yo quiero predicar como... Obedece al Espíritu Santo, no es lo que va a hacer el Espíritu Santo contigo. Porque el hombre, las cosas del hombre busca, ¿verdad? Y Dios, las cosas de Dios busca. Pero Dios se las revela a quien quiere hacer los propósitos eternos a los cuales son llamados, ¿verdad? Vemos a lo largo de la palabra, vemos que hay hijos de siervos, de sacerdotes, que no eran aceptados por el pueblo, ¿verdad? Porque no tenían el mismo espíritu que su padre. Por ejemplo, me está viniendo ahora Elí, ¿no? Elí, por ejemplo. Job también oraba mucho por los pecados de sus hijos, ¿verdad? Ahí tenían ellos una batalla todavía en su casa como la podemos tener cada uno de nosotros, ¿verdad? Que no pasa nada, está bien. No había... El Señor puso un ejemplo muy bonito con Job. ¿Has visto mi siervo Job? No hay ninguno como él. Entonces a mí me describe que yo tengo que orar por mi familia. ¿Sabes todo que oro? Porque la sensibilidad del Espíritu Santo haya más en su vida. ¿Para qué? Para que obedezcan más al Espíritu de Dios que al contrario, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que estar haciendo, es una función. Si tú oras por las naciones y no oras por el que está en tu casa, tú estás más perdido que el barco de arroz, ¿verdad? Si tú quieres sanar y liberar y llevar el mensaje a los que están afuera, pero no lo lleva a los que están adentro, estás más perdido que el barco del arroz. Nosotros tenemos que ver y alinear la mente a la obra de Dios y cómo Dios construye. Y Dios primeramente que te construyes a ti, porque no haces piedras vivas. Y una vez que nos forma como piedra, construye un templo. ¿Cómo construye? Todos en Cristo Jesús
que hacen las funciones de Cristo Jesús, son constituidos piedras, donde Cristo está levantando un edificio, ¿verdad? Pero si tú a lo mejor, ¿cómo te pondré un ejemplo? Yo que soy albañil, no sé, ¿cómo te diría yo? No puedo levantar un muro con una piedra diferente o con un ladrillo diferente, ¿verdad? Yo soy piedra porque recibí a Cristo Jesús, pero no me constituyo templo porque Dios no puede utilizarme para su templo. Entonces llevo un nombre que no es, porque no puedes hacer la función para lo que estás creado. Tú te estarás, por eso dice el enemigo constituye, tú te estás constituyendo para otra casa, para otros intereses. Porque si fuera de la construcción de nuestro Señor y de la piedra de nuestro Señor, las cosas de nuestro Señor estaría haciendo. Para seguir edificando y edificando el camino del Señor. Por eso dice la palabra, que es muy chocante, nos dice, cada uno mire y mire cómo se edifica. Ya eso empieza uno, ¿verdad? Estoy muy preocupado en mis cosas seculares, más que en las cositas de Dios. Estoy más obedeciendo a este espíritu carnal que al espíritu de Dios, que todas las cosas las escudriña. Ya dejé de preguntarle al Señor qué tú quieres que yo haga para yo poder hacer. Y a veces somos la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Cuántos talentos nos da el Señor? ¿Cuántos nos ama? Que nos ha coronado con su gracia y con su amor. Dice, bástate mi gracia, ¿verdad? ¿No dice eso la palabra? Pero ¿cuánto conlleva esa gracia? Que la misericordia y el perdón nos seguirá todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Si ya ves la Santa Cena, ¿verdad? Cuando vas a una boda y ves la mesa preparada, llena de alimentos, dices tú, ¿cómo me voy a poner, verdad? Pero cuando vemos la mesa del Señor, un día más nos puede restaurar, un día más nos puede cambiar, que a través de su palabra puede hacer cosas nuevas en nosotros, que quiere esforzar esta mente. La palabra siempre dice, mi pueblo es duro de servir. Quiere esforzar nuestra mente a no hacer lo que ella quiere, sino hacer las funciones de Dios, que están lo que tú has sido creado y están en los pensamientos de Dios antes de la creación de este mundo. Tú estabas predestinado y predestinado para este tiempo, para la gente que te rodea. Mira la palabra tan poderosa que dice Pablo a Pedro. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por ti. Dios se entregó por nosotros. A Él solo le tenemos que dar la gloria y la honra. Y te tienes que preguntar y decirte a ti mismo, ya no vivo yo, sino ¿quién vive en ti? Cristo. Si verdaderamente decimos eso, las cosas de Cristo haremos. Y lo que ahora vivo en la carne, sea para glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor. No reemos, no fallemos en los caminos del Señor. ¿Por qué? Muy sencillo, porque hoy escuchamos la palabra. Y como tú y yo estamos alineados, harás lo que dice, ¿verdad? Nos esforzaremos un poco más a buscar los intereses de Dios, que es ganar almas y ganar almas para Cristo.
Pero si estás con el espíritu y el hombre, querrás aplicarte la palabra a tus propios asuntos. Es ahí el diablo cuando engaña a las personas. El ángel de luz, ¿verdad? Se viste como ángel de luz, pero no es luz, es tiniebla. Y a veces las películas nos lo pintan muy feo, con dos cuernos. No, es hermoso. Viene disfrazado de lo bueno, pero no lo es. Viene disfrazado de virtud, pero no lo es. Viene disfrazado de bendición, pero no lo es. Y encima es lo primero que va a venir a tu vida cuando tengas la prueba, ¿verdad? Y nosotros tenemos que salir de eso. Esperar, resistir al que el enemigo huya. La carne obedece al maligno e interpreta todo como le conviene. ¿Sabes un fruto que tiene? Que siempre ese espíritu, tú ves los hermanos, las hermanas, esto proviene de Dios, esto es recibido de parte de Dios y esto yo les voy a obedecer el espíritu, pero siempre uno y uno son dos, y el espíritu de Dios es uno y uno son dos, y el espíritu del enemigo uno y uno son dos también. ¿Qué te quiero decir? Que cada uno tiene algo que dar. El enemigo da muerte y Dios da vida. El enemigo dice, escuché el espíritu y me dijo esto. Vamos, dice la palabra, designamos qué espíritu te está hablando. Cuando tu vida ha sido restar y perder, no fue el espíritu de Dios que te habló. Porque con el espíritu de Dios sumas y ganas. No restas y pierdes. Sumas y ganas. Por eso debemos alinearnos al espíritu de Dios, para poder interpretar todos juntos lo que Dios quiere para nosotros. Se dice muy pronto esta frase, pero repitámosla, para poder interpretar juntos lo que Dios quiere para nosotros. Porque esa es la mayor pregunta que un cristiano debería hacerse. ¿Qué quiere Dios de mí? Tenemos que escuchar con la mente de Dios. Preguntarle qué quiere que yo haga. Y cuando oímos y cuando obedecemos y agarramos con fuerza lo que Dios quiere que yo haga, solo ahí viene la bendición. Solo ahí pensamos como Dios piensa. No vas a recibir ninguna bendición, no vas a recibir nada si tu fe es más preciada que el oro no te lo va a dar. Yo quiero esto, primero va a venir el tentador para que no lo tenga. ¿Tú has visto los jugadores de fútbol cuando corren y se le lanza uno a las piernas y le pega ¿cómo se llama? Un placaje, ¿no? Y lo tira? Eso es lo que quiere el enemigo. A medio camino, cuando vas a marcar el gol, pegarte un placaje. Qué lástima, ibas corriendo, la portería, qué golazo, Ibas corriendo en la fe, puesta la mirada en Cristo Jesús y vino el tentador. Y le escucharon. Y al escucharlo te dio miedo. Y como Pedro te hunde en las aguas. Y encima te dice Dios, ¿por qué dudaste? Si estabas caminando conmigo. No dudemos en Cristo Jesús. Avancemos hacia adelante en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo.
la introducción. Voy a recordar lo que hablamos la semana pasada. ¿Se acordáis el punto es los primeros frutos de la siembra? ¿Qué es los primeros frutos? Es que antes siempre me dice, Señor, antes de decir esto, animé a la mente. Para que vean cómo yo veo. Porque si no, volvemos a entender la palabra en lo natural. Dios me está hablando a mí que aquello que le pedí, que era una vitrocerámica, eso me lo va a dar. No tiene nada que ver las cosas naturales con las cosas de Dios. Y tenemos que alinearlas para cuando estemos escuchando la palabra, saber lo que quiere Dios hacer con nosotros, ¿verdad? Los primeros frutos de la siembra, estuvimos hablando la semana pasada, que fue muy bello, fue muy bonito. ¿Tú le das al Señor lo primero de ti? La mitad a veces no le damos nada. La mitad a veces no le damos nada. Dios ama la sinceridad. Porque la sinceridad nos ayuda. Todos los hombres de Dios plasmaban en la palabra sus virtudes, tú has visto David. Yo maté a Goliat, ¿ves? Se describe, qué bonito describirse lo bueno, pero también describió soy un adúltero, que también describió caí porque deseé lo que tenían los otros, hasta que me di cuenta de sus caminos de perdición. Qué bonito reconocer, porque si no reconocemos no podemos salir nunca de ahí. Por eso Jesús, cuando le reprochamos, dice, mira, yo no vine para justos, yo vine para aquellos que estaban perdidos. ¿Tú te consideras justo? ¿Tú te consideras que no tienes necesidad de Jesús? No he venido para ti, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a darle lo primero a Jesús. Estuvimos viendo la semana pasada que lo primero, dar fruto. Cada vez que hablan de frutos, la gente le duele mucho ya estar agarrándose la cartera, ¿verdad? Me está hablando de dinero, no se está hablando de dinero. Estuvimos viendo la semana pasada que eran diferentes fiestas, no tenía que ver la fiesta de la siega, de las primicias, con los diezmos que se daban, porque eran diferentes festividades, ¿verdad? No estamos en el tiempo de los sacerdotes, no estamos en el tiempo de los levitas, eso no era para nosotros. Dice el número 18, de 8 al 32, dice que era el sustento para los sacerdotes y levitas, ¿qué? El diezmo. Era un pacto para ellos, ¿verdad? A ellos se le daban el primer fruto, nuestra primicia, es lo mejor de todo. ¿A quién se le daba? A los sacerdotes, ¿verdad? Pero ¿por qué lo daban así? Pues antes del tiempo de la ley, antes del tiempo de la escritura, ya hubo las primeras primicias que se vieron y se llevan hablando de antepasados, se iban describiendo qué es verdaderamente una primicia, que es verdaderamente darle al Señor lo mejor de mí y lo primero de mí, ¿verdad? Nosotros en el tiempo aquel no vivimos, en el tiempo de la ley, pero eso no te hace que te escapes de rosita, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo primero y lo primero para Dios, ¿verdad? Ellos vieron en Abraham, ¿qué hizo? Abraham le pidió a su hijo y ¿qué hizo? No negárselo. La primera batalla que ganó Abraham, ¿a quién se la entregó? ¿A quién? A Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? No había ley, no había pacto. Ese es el diezmo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El diezmo de Melquisedec, el diezmo no impuesto, el diezmo que sale del corazón, el diezmo que honra al Señor, porque sabe que todo lo que tiene y todas las batallas que gana es porque Dios se le ha dado la victoria. Eso es el diezmo que desea el Señor en nosotros. Melquisedec bendice a Abraham.
Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes, que con él estaban, salió el rey de Sodoma a decirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, que es lo que vamos a hacer hoy. Qué bonito sentirte linaje de Cristo y poderte sentar en esta mesa hoy. Pero para constituirte hijo y linaje también había una forma de cómo trabajaban los hijos. Y le bendigo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué le dio a Abraham? No estaba, pero porque si no estaba en la ley, ¿verdad? Los cristianos de hoy buscamos, ¿verdad? Esto va en el nuevo, esto va en el viejo, pero eso ya me se escapa. La ofrenda de Abel me se escapa. La ofrenda de Abraham me se escapa, porque no era impuesta. Y todo dice que es una imagen para todo lo que tenía que venir. A los sacerdotes antiguamente no solo se le daban los diezmos, sino se le daban los frutos y se le entregaba el primer hijo de la familia. ¿No te parece a ti curioso que Abraham, el padre de la fe, no le negara nada a Dios? Dios vio que era bueno, que el hombre reconociera que todo proviene de Dios, como ha dicho hoy Ángel, todo proviene de Dios. Pero mi alabanza racional es tener una actitud de reconocimiento, que es lo que no hacemos, ¿verdad? A veces te piden un hijo, si te pidiera Dios un hijo para su altar, para su gloria, para predicar, tú le dirías, mío. Estudia mejor abogado y te va a ir mejor, ¿verdad? Si tenemos poca fe, ¿verdad? Pero sí vemos después los grandes hombres en YouTube y siervos que están predicando en su nombre. Y estamos en la casa de Dios. Él nos negó a su hijo y no negó todo lo que él tenía que darle. Y nuestro Cristo, por eso tenemos que saber las primicias que hoy participamos, de los diezmos que hoy participamos. Dice en Hebreos 7, 15, 20, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de ¿quién? De Melquisedec, donde fue Abraham a no negarle nada. Queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. La esperanza que espera Dios de nosotros, que seamos nosotros los que tengamos los frutos por nuestra propia voluntad, no por exigencia. Hay un pasaje muy pequeño que dice que si nosotros no llegáramos a ser tan justos como los otros, no entraríamos al reino de los cielos, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A veces la libertad nos lleva a un libertinaje y es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros nos alineemos en los caminos de Él. A veces tenemos escasez en nuestra vida
¿La escasez qué es? Falta. Falta de algo. La escasez es tener problemas, tener dificultades. La escasez, el cristiano ya lo entiende, es no tener la mente alineada a las cosas de Dios. La escasez es que no estás haciendo bien las cosas delante del Señor, de que no estás recibiendo al Señor como el orden de Melquisedec y de los que caminaron en aquella época y los que caminaron en este nuevo evangelio, cuando ya vino Cristo, ya es un sacerdocio inconmutable y no le damos la honra que se merece, derramando en nosotros esta bendición y este amor tan grande que tiene el Señor para con su pueblo. Dice, si me eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. ¿Qué nos cuesta honrar al Señor en lo poco? No sé, una vez me dijo una hermana, Antonio, es que me da vergüenza si yo he cogido 20 eurillos y llevarle 2 al Señor. Y digo, pues eso lo hacía yo. Tenía 5 euros, le daba mi diezmo al Señor. Tenía 20, se lo daba a mi Señor. No solamente eso, sino que no quería negarle nada al Señor. No le negaba mi tiempo. No le negaba parte de mi vida al Señor. ¿Por qué? Porque eso es un fruto del que tiene el Espíritu Santo del Señor y escucha lo que el Señor quiere. Y hace falta tanto trabajo. Es que el Espíritu de Dios me dijo que me hiciera un viaje y te endeudas, ¿verdad? ¿Qué Espíritu te habló? Es que el Espíritu de Dios me dijo que me echara una novia. Esa precisamente. Es que el Espíritu de Dios me dijo que me echara un novio. Y es ese, ¿verdad? Pero dice en Romanos 13 que no tengamos deudas pendientes con nadie. Y dice en 2 Corintios 6, 14 que no nos huyamos a un yugo desigual. ¿Entendéis lo que os quiero decir, pueblo? Que a veces escuchamos un espíritu que no es el espíritu alineado que tiene el Señor. Y no estamos hablando de dinero, sino que la primera primicia y la primera alabanza que vas a poder dar al Señor siempre va a ser la obediencia a lo que Él dice, no a lo que tú crees, que Él dice, que es muy diferente. Te hizo un placaje en el enemigo y te vendió el evangelio que se vendió en aquel día, cuando Jesús estaba en los 40 días de ayuno. Un evangelio transversado, pero hay uno verdadero. Es el que escudriña todas las cosas de Dios y el que le dice al enemigo, no de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que viene de la boca de Dios. Y yo vivo, y tú y yo vivimos por su palabra, y tenemos que obedecer su palabra. Y esto me ha dicho mi Señor, y pone aquí que no es bueno para mi vida, y de ello me aparto. Porque ya sé cuál va a ser los frutos. ¿Qué va a ser los frutos? Restar y perder. Pero los frutos del Señor, ¿qué va a ser? Ganar, sumar. Amén. Esas son las primicias del Señor. Vamos a cortar porque vamos a tener la Santa Cena. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Qué bonito es nuestro Señor, ¿verdad? Cuánto nos ama y quiere constituirnos esas primicias, ¿verdad? Por eso hemos hablado alineadamente, porque hoy no vamos a sembrar ningún campo, no vamos a coger una foleta, sino estamos labrando el campo del Señor, que es aquí en este mundo, haciendo surcos y rectas y caminos y senderos de justicia en el nombre de nuestro Señor y sembrando la palabra para que dé fruto y primicia, que son vida
vidas que se han restaurado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a presentar el tiempo, damos la gloria al Señor y la honra, Padre. Te decimos, Padre Dios celestial, gracias por amarnos tanto, Señor, por estar de primero. Señor, ayúdanos, Padre, a ver como tú eres, Padre. Pon un prodigio en los ojos, Padre, para poder salir de las artimañas del enemigo, que transgresa, que engaña, Señor, y ayúdanos a hacer primicias tuyas, obedeciendo tu palabra. Te lo pido en el santísimo nombre. Te pido que estuviera como no, Padre. Bendecimos a tu siervo, papá, gracias por tu amor para con tu pueblo, Padre, y por darnos cobertura, Señor, por darnos casa, Señor, por darnos enviados, Padre. Gracias por su vida, Padre. Sigue guardándola, Señor. Y como no, Señor, damos las gracias, Señor, porque vamos a realizar hoy, Padre. Gracias por ponernos aquí y poder disfrutar un día más de tu gracia y misericordia. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo lo dijo? Amén.